Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. Esto es de Sherlock's Blog, nuestro capítulo número 10. Yo soy el profesor Panchi y vamos a abordar la cuestión del diagnóstico de peligrosidad sobre un sujeto en específico, en este caso Meursault, el personaje principal de una obra literaria de Albert Camus llamada El extranjero. Si tú no has leído esta obra y no conoces mucho de ella, te recomiendo ampliamente que vayas y que lo leas de inmediato, para que además puedas entender mejor esto. Si tú vas, lo lees, tienes nuevos comentarios, adelante, aquí los recibiremos y los platicaremos. Te voy a explicar hoy en distintos niveles cuáles serían los pasos que deberíamos considerar para hacer un diagnóstico de peligrosidad. Y lo otro es, ¿acaso estamos haciendo un diagnóstico de un sujeto criminal o estamos haciendo un diagnóstico del estado de una disciplina científica que sería en este caso la criminología? Mi objetivo hoy aquí es que este es el pretexto. Esta es la verdadera confrontación. Vamos entonces. De entrada, tendríamos que reconocer cuál es el momento en realidad en donde va a entrar la criminología en un estudio del crimen. La criminología va a entrar justamente cuando el crimen se da. Por ejemplo, lo que encontraría un criminólogo o lo que sabría un criminólogo es cuando yo llegué, había un árabe tirado en la arena con 4 balazos encima, aparentemente muerto. Eso es muy controversial, pero realmente ahí va a ser donde entre la criminología. Vamos a trabajar entonces sobre esta obra literaria, que es El extranjero de Albert Camus. Y fíjate lo poderoso de su inicio, ¿no? Yo recomiendo la literatura como un ejercicio de didáctica de la criminología, pero ojo aquí, hay que ver siempre el talante del escritor y sus maneras de empezar, ¿no? En este caso Albert Camus inicia con una cuestión así como: hoy mamá ha muerto, o tal vez ayer, no sé, recibí un telegrama, decía madre fallecida, entierro mañana, sentido pésame, y entonces Meursault dice, esto nada quiere decir. No sé si murió hoy, tal vez murió ayer. De entrada ya empezamos con esto a dilucidar un poquito quién es Meursault. Entonces, ojo, la criminología entra cuando sabe que sucedió un acto criminal y entonces busca un responsable y quiere cuestionar quién es este responsable. Pero quién es en tanto ya conoce quién es el sujeto, porque recuerda, cuando solamente encuentra la escena y quiere denunciar o describir quién lo pudo haber cometido, entonces entra la perfilación criminal acá. Cuando ya tenemos un sujeto conocido que queremos entrevistar para saber sus motivaciones y los por qué, entonces entra aquí con la cuestión de la criminología. Nosotros estamos haciendo un estudio propiamente de criminología. Ahora, una vez que entra el criminólogo a la escena, va a conocer, digamos, al presunto asesino, en este caso es Meursault, un asesino de hecho declarado, y entonces va a valorar por qué lo cometió. Para valorar por qué lo cometió, entonces tiene que ir a su historia de vida. Y es así que El extranjero de Albert Camus nos ayuda. ¿Por qué? La novela está constituida en 2 partes principalmente, y cada una de las partes está dividida en 6, particularmente, donde va contando la historia, ¿no? La primera parte va a abordar todos los hechos hasta el acto criminal, todos los eventos que pasaban hasta el acto criminal, y la segunda parte va a considerar lo que pasó después del evento criminal hasta la sentencia, en este caso la ejecución de muerte. No, sí, es una ejecución realmente. ¿Qué es lo que tendría que hacer un criminólogo? De entrada ya ¿sabes qué? Este tipo mató a este tipo y entonces ahora tenemos que saber las razones de por qué este amigo cometió el acto. Entonces van a ir a investigar. ¿Qué es lo que tendría que empezar? ¿Cuáles son sus antecedentes del sujeto y quién es el sujeto? Bueno, la obra de Albert Camus del extranjero empieza precisamente con esto. Mamá ha muerto. Hoy mamá ha muerto. Telegrama, sentido pésame, entierro mañana. Entonces, el primer evento importante que se hace en su vida es justamente esto, en su vida en relación con el acto criminal, porque es el más inmediato. Él es una persona totalmente indiferente, es una persona quizás excesivamente racional, muy poco emocional y que por ende pasa como un loco o quizás un psicópata o un sociópata que no le interesa a nadie más que él. Esto podría aparentemente ser egocentrismo, pero no lo es, y vamos a ver algunas de las razones del porqué. Advertencia:
Recuerda que este es un diagnóstico de peligrosidad que se basa, digamos, en un juego literario. Un diagnóstico de peligrosidad, un estudio del sujeto, saber quién es un sujeto, toma bastante tiempo, así que no te vayas a la ligera ni te lo lleves simple, es muchísimo trabajo. Bien, vamos entonces a esto. De entrada necesitas saber qué sucedió. Después vas a ir a la historia de vida del sujeto y aquí encontraríamos que es un sujeto que no tiene padres, no tiene hermanos, no tiene, digamos, una familia nueva, es decir, un núcleo familiar secundario, pero tiene muchos amigos, tiene relación con bastantes personas. Su más inmediato es su chica que se llama Marie, con la que recientemente ha declarado que se va a casar. O el otro personaje en su vida es Raymond, que de hecho va a ser uno de sus vecinos, que realmente le va a generar todo el problema, ¿no? La cuestión que llama la atención es que, por ejemplo, Meursault autoriza y de hecho avala que este sujeto, Raymond, pueda violentar a su novia. En ese entonces tenía una novia que precisamente golpeó. Meursault sabe, se entera, estando, digamos, de vecinos, baja a su casa, pregunta qué sucede, el amigo dice que tuvieron un problema, que ya está haciendo drama, etc. Total, llaman a la policía llega, charala, Meursault iba con Marie y le pregunta. Marie dice, ¿sabes qué? Es que esto no está bien, no sé qué. Y Meursault lo que dice es, yo creo que debe tener sus razones, tendría que hablar con él, etc., ¿no? Entonces Marie también sorprendida, pero no hace más preguntas. Después de que pasa ese evento, ya tendríamos que considerar que hay dos eventos. Uno, el entierro de su madre. Dos, el antecedente de violencia de su vecino. Y cuál fue su postura al respecto, porque esto es interesante, las posturas que toma Meursault. Lo que va a decir Raymond es que sube después a verlo a él y le dice, ¿sabes qué? Mira, tenía que hacerlo porque ella me estaba poniendo el cuerno, me hizo esto y esto y esto y esto. Y lo que va a decir Meursault es, tienes razón, lo debiste haber hecho y yo creo que con esto queda saldada la cuenta, ¿no? Entonces aquí de repente estas son las cuestiones que nos llaman la atención. Va a haber otro evento interesante y esto tendríamos que cuestionarlo porque normalmente decimos que Meursault no piensa en los demás y es una persona más bien indiferente, etc. Sin embargo, va a tener él un vecino que se llama Salamano. Y Salamano tiene un perro que tiene aparentemente una enfermedad ahí, ¿no? Ellos tienen una relación, Salamano y el perro, horrible, súper apache, es de odio total. Entonces, lo que va a pasar es que siempre que los encuentran, se están obviamente, Salamano al perro, ¿no? Salamano está diciéndole que es una carroña, que es un estúpido, que se tiene que mover, que no hace caso, que es insoportable, etc. Pero llega un día en que el perro se pierde. Salamano está hecho un mar de llanto, ¿no? El Salamano no puede con su existencia, no sabe qué hacer con su tristeza y busca a Meursault. Le está diciendo a Meursault que precisamente se lo va a llevar la perrera, lo van a matar porque no lo van a reconocer, además tiene una enfermedad, etc. Lo que sucede es que Meursault le dice, tranquilo, va a aparecer, le da palabras de aliento. Es decir, hay una empatía quizás aquí con este sujeto. La cuestión es muy interesante y esto te lo quisiera leer al respecto porque dice él, el barrio, le dice Salamano a Meursault, el barrio te ha juzgado mal, es decir, nuestros amigos, nuestro contexto inmediato te ha juzgado mal. ¿Por qué mandaste a tu madre a prisión? Sin embargo, yo sé que en el fondo tú la querías, ¿no? Y entonces, bueno, esto él lo entiende. Dice, cuando hay que entender un poquito, por ejemplo, las razones, incluso aquí, porque de hecho va a ser algo por lo que va a ser juzgado Meursault, que es llevar a su madre al asilo. Sin embargo, hay que entender lo siguiente. Dice, cuando están hablando ya un poquito después de lo de Salamano, de que Salamano le dice esto, él le quiere explicar cómo es que se llevó a su madre al asilo. Y lo que dice es esto, Dice, no sé aún por qué, esto es porque hacen esos juicios sobre mí. Dice que ignoraba hasta ahora haber sido mal juzgado por esa razón, por haber llevado a mi madre al asilo. Dice, pero que el asilo me había parecido una solución natural, puesto que yo no tenía suficiente dinero para que alguien más atendiese a mi mamá. Además, añadí, hace tiempo que no tenía nada que decirme y se aburría sola. Está hablando de la relación con su madre. Sí, dijo su madre, en el asilo por lo menos uno hace amigos. Después se excusó. Quería dormir, su vida cambió por ahora, no sabía muy bien qué iba a hacer, etc. Salamano se va muy triste, dice, espero que los perros no ladren esta noche, yo siempre creo que esos perros son el mío, ¿no? Y está totalmente triste. Por ahí, de hecho, va a pasar algo muy curioso, ¿no? Que es cuando Meursault escuchaba llorar a su vecino arriba y dice, no sé por qué recordé a mi madre, ¿no?
Entonces, bueno, se viene una cuestión ahí como un poquito romántica de la literatura. Sin embargo, vamos a ver, por ejemplo, qué es lo que nos interesa. Ya hablamos un poquito de la historia de vida de este sujeto. Tiene 3 eventos interesantes, al menos desde esta parte de literaria, ¿no? Donde dice, pues sí, tuve lo del entierro de mi mamá, tuve una bronca con Raymond, lo avalé, tuve esta cuestión de Salamano. Ah, pero también es cierto, después, la noche que sigue, digamos, el día que sigue al entierro de su madre, este amigo sale con Mary y se va al cine a ver una película de comedia y de hecho esto se le va a juzgar durísimamente, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa? Él va, tiene relaciones, se la pasa en la playa, va y disfruta el día y después esto le va a jugar totalmente en contra y vamos a ver por qué. No tendría que ser, pero bueno, esto sucede. Porque le adjudican una, que no es sensible ante el entierro de su madre. 2, que avala la conducta irresponsable de Raymond. 3, que comete algo así como adulterio o estas conductas, digamos, de tipo sexual mal vistas al día inmediato después del entierro de su madre. Otro, que no quiere tomarse muchos días para descansar después del trabajo y eso también le sorprende un poco a su jefe, ¿no? Etcétera. Son elementos con los que van a juzgar a Meursault. Luego, lo que tienes que tener en cuenta acá es que, por ejemplo, estos son, digamos, factores sociales que van, incluso psicológicos, que van constituyendo al sujeto. Por ejemplo, todos estos factores que te acabo de dar, quizás son los factores preparantes, y aquí hay que recordar un poquito la cuestión de la criminogénesis y la criminodinámica, en cuanto a que la criminodinámica considera los factores predisponentes previos a un acto. Entonces, estos factores son previos a un acto y van alimentando un momento en particular. Entonces, esto los consideraríamos como factores predisponentes o bien incluso preparantes, ¿no? Entonces, ojo acá. Hay un factor, digamos, exógeno que está todo el tiempo marcado en la literatura y marcado en el libro y marcado en Meursault. Y esto tiene que ver con el sol, el clima. Tiene muchas referencias y aquí es donde ya vamos a entrar al último capítulo, digamos, de la primera parte, es decir, a la sexta parte de la primera parte, donde va a hablar un poquito ya de la comisión del acto. Fíjate, dice, el sol caía casi a plomo sobre la arena y su destello sobre el mar era insoportable. No había nadie en la playa, en las casas que bordeaban la pequeña meseta que dominaba el mar, se oían ruidos de platos y cubiertos, etc. Apenas se respiraba con el calor pétreo que subía del suelo. Esta referencia al calor, al sol, al clima va a estar desde el entierro, la vez que la pasó con Mary, la vez del trabajo, hasta este momento donde se va a dar la situación. Recuerda que la historia y este estudio lo empezamos con la cuestión de que un criminólogo llega, en la playa hay un árabe tirado y dicen hay que saber quién es este sujeto y entonces va a investigarlo, ¿no? Ya estamos llegando entonces al momento previo del acto y aquí es donde están todas las cuestiones del clima. Dice, yo no pensaba en nada porque estaba medio dormido por este sol sobre mi cabeza desnuda. He de contarte que este amigo llega a la playa precisamente porque Raymond, su vecino, lo invita a la casa de un amigo que se llama Masson. Entonces, ellos tienen un amigo, tienen una cuestión en playa, pero ¿recuerdas que Raymond había violentado a una chica? Bueno, sus hermanos árabes lo están buscando para encontrar una confrontación. Lo que va a suceder aquí es que ellos se encuentran en la playa y aquí va a haber 3 momentos interesantes, ¿no? El primero es que estos cuates, Masson, Raymond y Meursault, salen a la playa, recuerda que en la casa, salen a la playa, encuentran a estos dos y se van a agarrar a golpes, ¿no? Entonces va a haber un conflicto. Raymond agarra a su enemigo directo, que iba acompañado. El acompañante de este árabe es confrontado por Masson y Meursault solamente ve, pero para esto como que se pusieron de acuerdo, mira, allá están, vamos a ir, los vamos a golpear, etc. Pasa. La siguiente parte es que ellos regresan porque justamente en esta disputa uno de los árabes saca un cuchillo y entonces en lo que Meursault le advertía a Raymond que traía un cuchillo, este amigo ya traía una rajada, ¿no? Una herida en sus labios. Entonces tienen que regresar a la casa para que este cuate sea atendido y después, una vez curado, Raymond y Meursault deciden regresar a la playa, ¿no? Porque tienen todavía como que mucha bronca. Masson les dice, yo ya me quedo, no sé qué, ya no quiero ir, me evito de problemas, aquí estoy. Raymond va, pero lleva una pistola ahora, ¿no? Entonces lleva una pistola, entonces va a haber un segundo momento que es justamente donde Raymond baja a la playa con Meursault y entonces le va a decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer a mí me toca si se nos acerca, lo mato. De hecho va a haber aquí una cuestión muy interesante, ¿no? Porque
Lo que le dice en este segundo momento es, Raymond le pregunta abiertamente a Meursault, ¿me lo cargo? Porque lo tiene a punta de tiro, dice, ¿me lo cargo? Y Meursault dice, no, si no te ha dicho nada, no podrías haber disparado, ¿no? Esto no está bien, le dice. Entonces Raymond lo que estaba esperando era una señal del árabe para poder matarlo, porque ya le había dicho a Meursault, no lo hagas. Ojo aquí, porque aquí vemos un umbral y ciertas barreras para cometer actos. Está diciéndole, no lo hagas porque no está bien si este amigo no te ha apuntado, etc. Entonces, ahí hay otra barrera y recuerda que tenemos dos momentos, la bronca previa, este segundo encuentro y va a haber un tercero. Raymond lo que dice es, lo voy a insultar para que entonces cuando él me responda, yo le dispare. Él lo insulta y estos simplemente se van. Raymond regresa entonces a la casa con este cuate. Con Meursault regresan a la casa de Masson y entonces al parecer ya todo había terminado. Sin embargo, aquí va a haber algo como un poquito extraño. Fíjate. Tiene muchas referencias a la cuestión del sol y a la cuestión de que del sol y del revólver y del reflejo y todo esto que le lastima, ¿no? Dice, el calor era tal que resultaba penoso también quedarse inmóvil bajo la lluvia cegadora que caía del cielo. Quedarse o irse venía a ser lo mismo. Al cabo de un rato volví hacia la playa y eché a andar. Meursault deja a Raymond en la casa de Masson y regresa a la playa a andar. Recordemos que tenía como una cuestión ya que le molestaba mucho el sol. Ojo aquí, era el mismo resplandor rojizo, ya está Meursault en la playa. Sobre la arena, el sol jadeaba con toda la respiración rápida y ahogada de sus pequeñas olas. Caminé lentamente hacia las rocas y sentí que mi frente se inflamaba bajo el sol. Todo ese calor se apoyaba en mí y se oponía a mi avance. Cada vez sentía su poderoso hálito en mi rostro. Cada vez que sentía su poderoso hálito en mi rostro, apretaba los dientes, cerraba los puños en los bolsillos de mi pantalón y me tensaba por entero para triunfar del sol y aquella ebriedad opaca con la que me invadía. Ya estamos viendo aquí un estado peligroso. La cuestión de umbrales y la cuestión del umbral y la cuestión de los estímulos constantes. Veía desde lejos la pequeña masa sombría de la roca rodeada de un halo cegador de luz y partículas de agua. Me vino a la imaginación el fresco manantial detrás de la roca. Él está en la playa, está caminando, está disertando, pero ve algo venir. Tenía ganas de volver a oír el murmullo del agua. Quería volver a la playa. Ganas de huir del sol, encontrar una sombra, del esfuerzo y de los llantos de mujer. Recuerda que cuando regresa Raymond con toda la cara cortada a la casa, había ido chicas, que es Mary y la mujer de Masson, y ellas empiezan a hacer un drama total porque no saben qué pasó, quieren explicaciones del problema, etc. Y entonces mejor dice, yo estoy cansado para esto, no quiero explicar, mejor me voy. Y por eso regresa a la playa con Raymond. Entonces dice, tenía ganas de volver a oír el murmullo del agua, necesitaba tranquilidad, ganas de huir del sol, del esfuerzo y de los llantos de mujer, ganas en fin de encontrarme en la sombra y su reposo, pero al acercarme más vi que el tipo de Raymond había vuelto. Esto es el momento previo al acto. Pensé que me bastaba dar la vuelta y el incidente habría terminado. Tal vez a causa de la sombra sobre su cara parecía reír. Esperé, el fuego del sol ardía en mis mejillas y sentía las gotas de sudor acumularse sobre mis cejas. Era el mismo sol del día en que enterré a mamá, y como entonces me dolía sobre todo la frente y todas sus venas batían un tiempo bajo la piel. Todos estos son los elementos que se están dando justamente antes de cometer el acto. Escucha, pero de un paso. Un solo paso hacia adelante. Esta vez, sin levantarse, el árabe sacó su cuchillo que mostró al sol. El árabe estaba acostado justamente en la parte de sombra a la que él quería llegar. Sale, está toda esta carga atmosférica, incluso emocional y psicológica, y después llega esto. Esta vez, sin levantarse, el árabe sacó su cuchillo que mostró al sol. Cuchillo con el sol. De repente, el punto clave. Del mar llegó un soplo espeso y ardiente. Me pareció que el cielo se abría en toda su extensión para vomitar fuego. Todo mi ser se tensó y mi mano se crispó sobre el revólver. Raymond le dejó el revólver a Meursault para que no le pudiera disparar al árabe. Todo mi ser se tensó, mi mano se crispó sobre el revólver. El gatillo cedió, toqué el pulido vientre de la culata y fue así, con ruido ensordecedor y seco, como todo empezó. Sacudí el sudor y el sol. Comprendí
que había destruido el equilibrio del día, el silencio excepcional de una playa donde había sido feliz. Entonces disparé 4 veces sobre un cuerpo inerte en el que se hundían las balas sin que lo pareciese. Fueron 4 golpes breves con los que llamaba a la puerta de la desgracia. Aquí está el acto. Un diagnóstico de peligrosidad tendría que valorar estas cuestiones previas al acto, como estos factores preparantes, predisponentes y desencadenantes. Aquí diríamos que el factor desencadenante es la oportunidad posibilitada después de una acumulación de factores tanto predisponentes como preparantes. Tendríamos que ir más allá del estudio del sujeto y saber cuáles son sus cuestiones exógenas y endógenas. Vemos con todo esto y con la historia breve de vida que tenemos, como si nosotros lo hubiéramos entrevistado en prisión, que el tipo goza de ciertos componentes de la personalidad antisocial, pero no tantos como podríamos presumir. No es un tipo egocentrista, no es un tipo agresivo, no es un tipo lábil afectivo, solamente es un tipo con indiferencia afectiva, quizás a causa de su racionalidad. No necesariamente por falta de empatía. Este tipo me recuerda como al personaje de Atypical, esta serie de Netflix que te recomendaría ver. Vemos la relación del estado peligroso. Tiene un umbral, pero el umbral se va desvaneciendo con todos los factores exógenos alrededor, y entonces lo que va a llegar es que un estímulo, que es la oportunidad, el árabe ahí, el revólver en sus manos, toda la carga acumulada, que va a desencadenar el homicidio del árabe. Es aquí donde el sujeto entonces muere. La criminología clínica tendría que valorar todo este proceso para decir quién es el sujeto y qué posibilidades tiene de reincidir. Si valoramos esto, qué posibilidades tiene de reincidir en comparación con la construcción del evento para que se diera, este tipo no tiene, digamos, un alto grado de probabilidad de reincidencia. Si tuviéramos que catalogarlo en un nivel de peligrosidad, como habíamos dicho, cuantitativo, entre bajo, medio y alto, estaría en el bajo. Y habría que ver aquí qué es lo que sucedió y todos los factores que tuvieron que involucrarse para cometer un acto. Sin embargo, y aquí es donde tendríamos que criticar realmente la cuestión criminológica, se queda corto el pensamiento criminológico clínico. ¿Por qué? Porque la segunda parte del libro de Meursault es precisamente la crítica a estos estudios quizás de personalidad que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque Meursault va a ser ejecutado, va a ser visto como el peor criminal quizás de la época, incluso sobre un crimen que está previo a él. Es decir, en el mismo tribunal hay como que el orden de los juicios y hay uno previo a él que me parece que es no sé si es un abuso de menores o un abuso de un sacerdote que abusa de un infante, y entonces va a ser visto peor Meursault por este homicidio que el sacerdote, y de hecho el sacerdote va a ser perdonado y Meursault va a ser sentenciado a muerte. La crítica aquí está en, si tuviéramos que hacer un diagnóstico ya no del sujeto, sino del estado de esta disciplina científica que es la criminología, tendríamos que cuestionar entonces sus discursos y la construcción de ellos. Para eso no lo puedes hacer desde la criminología, tienes que salir. Y ahí está nuestro proyecto y nuestra segunda serie de esta parte que es The Sherlock Blog. Vamos a trabajar ahora textos de Arthur Conan Doyle, de Edgar Allan Poe, en relación con la criminología, la criminalística y la medicina forense. Esto es, digamos, la conclusión de nuestra primera parte, de nuestra primera serie o temporada de The Sherlock Blog, que tiene que ver con criminología. Cerramos hoy, y por eso esto duró bastante tiempo, con un estudio de peligrosidad acerca de un personaje que es Meursault. Vemos, por ejemplo, que hay un montón de cosas que tienen que suceder para que este amigo llegue a cometer un acto. Sin embargo, no es quizás el foco, o no debería ser el sujeto, el foco de la criminología, sino los discursos a partir de los cuales se ha construido. La intención de nuestra segunda serie va a ser construir un talante de detective, casi a la altura de Auguste Dupin o Sherlock Holmes. Vamos a leer a sus autores. Hasta aquí entonces nuestra primera serie de Sherlock Blog. Yo soy el profesor Panchi. Recuerda, estas entregas pues son, digamos, esporádicas, pero ante todo son
formas de didáctica que pretenden abalanzar la criminología sobre sus bases y exponer cuáles realmente son sus probabilidades a partir de una dinámica de enseñanza diferente. So, velo otra vez, tómalo con calma. Te recomiendo ampliamente que vayas y que leas El extranjero de Albert Camus y que lo hagas con un sentido crítico, porque hasta aquí fue el clínico, pero el crítico y la destrucción, eso que decía Nietzsche de la filosofía a martillazos, viene después. Así que por ahora esto es todo. Esto fue The Sherlock Blog, serie número 1, Criminología. Yo soy el profesor Panchi, te agradezco mucho que estés aquí. Nos vemos mañana, misma hora, mismo lugar, seguramente diferente, pero bueno, ya sabes, nuestra clase empieza puntual, 10 minutos de tolerancia. Te veo, te leo y te sigo. Chao.